Vale. Entonces ahora vamos a... Para que suene con nosotros. Ah, ahí está. Perfecto. Hola, Cristian. ¿Cómo estamos, Ismael? Bien, igual. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bien, pues aquí para tener un momento de conversación. Perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, yo voy a invitar a la gente para que se una. Ya, Así que ahí yo voy saludando a gente, o sea, entre los dos igual podemos ir saludando a gente. Y, después yo te doy el paso para comenzar la meditación, el tema, para la conversación. Así que eso. ya, pues ningún problema, ningún Así problema. que un saludo, saludos, saludos para la Dani, que se unió, la Ana igual. Andrés, ¿Quién más? ¿Quién más? para los primeros ahí, Andrés Andrés también. Iturra. Sí, a Priscila Mardones. Creo que es la mona, no sé, no me acuerdo quién es. O sí, no sé. Sí, Creo que pues sí. la esposa ¿La mona de Priscila, no? pastor Andrés Iturra. Ah, ya. Sí, sí, sí. Es que no había cayó el apellido. Ya. Priscila. Así Así que que, bien, 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 bien. qué ¿Cómo bueno ha que se estado el... genere, ¿Cómo? qué bueno que se genere un espacio de conversación, sobre Ah, todo cuando hay tantas sí, cosas que a sí. veces no se pueden conversar. Y Ujú. que haya esa oportunidad de conversarla, de analizarla igual. Así que Sí, muy buen espacio. y también, eh, o sea, son como temas igual que a los demás le interesan también, así que igual son bien interesantes. Y aquí el Andrés nos dice que mismo se da cuenta cuando es Prisciliturra. No entendí. Nada, sí. Nada, sí. Es que, es que con la foto de perfil y el apellido como que me confundí un poco. Bueno, un saludo a Génesis también. A Génesis que se unió, Génesis Belén. A la ¿Cómo Génesis, está el... ¿Cómo? la hermana Génesis, nuestra hermana Génesis, igual nosotros tenemos culto Sí. los domingos en la mañana acá, también nos coopera con la música. Ah, buena. Nosotros ¿Usted tenemos, ayer lo hacen por Zoom también o no? nosotros la hacemos por Zoom. Bien, Y bueno. cuando yo estoy matando la música, cantando alguna alabanza, llega y me salva la hermana Génesis. Lo que es la música, la alabanza, así que estamos eternamente agradecidos como iglesia por la hermana Génesis, Digo, muy no sé servicial. si siempre Dios provee con lo que uno necesita. Así que súper bien en ese sentido. ¿Cómo ha estado el, ¿cómo se llama esto? El, Vicente, no, 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 el seminario, ¿cómo? el Instituto Bíblico. Sí, eso, sí, Ya, sí, mire, aprovecho de hacer publicidad. ya. Bueno, el Instituto Bíblico que antes se llamaba Instituto Bíblico Concepción, perdón, Instituto Bíblico Nacional, y que ahora se llama Instituto Bíblico Mm. Concepción. Lleva funcionando alrededor de 28 años, interdenominacional. Y yo trabajo hace alrededor de 3 años haciendo clases ahí, eh, junto a algunos profesores de distintas denominaciones. Tenemos algunos profesores bautistas, pentecostales, eh, y que se crea un ambiente donde se da espacio a a la libertad, en el sentido de que eh, son hermanos de diferentes trasfondos, diferentes liturgias, y que nos une una cosa en común, el amor a Dios. Así que Claro, y el amor a la preparación bíblica teológica. el Andrés dice yo fui alumno, Ah, probablemente sí, teología y Biblia. sí, sí. El Andrés estuvo estudiando 2 años y bueno, una de las cosas que uno rescata es que se crea un ambiente
donde se conocen diferentes realidades de iglesia. ujú, Tenemos de diferentes iglesias alumnos, de iglesia metodista pentecostal, wesleyana, eh, bautista, San Pablo, iglesia San Pablo, presbiteriana, alianza cristiana y misionera. Así que se ha creado un mm. ambiente de hermandad, de confraternidad que en realidad enriquece. Buenísima, buenísima. Sí, es verdad, eso es como que algunos de otra denominación igual pueden, quizás pueden complementar en algunas cosas a otros, entonces quizás en ese Es sentido que igual sea como, claro, bueno, de eso se trata y justamente es de eso lo que se va a tratar la conversación, ya, ujú, en lo que es la unidad, ya, y cuando yo claro, digo unidad, yo no quiero decir uniformidad, son dos cosas distintas. Por ejemplo, tenemos diversidad en liturgias, hay iglesias que hacen la liturgia muy diferente a otras. Y cuando hablo de mm, liturgia, es de que los cultos se desarrollan diferentes. Pero hay unidad en el sentido de que todos creemos en un solo Dios. Estamos adeptos a lo que es la Trinidad, creemos que Cristo es nuestro Salvador. O sea, en lo fundamental hay unidad, en lo claro, secundario hay libertad. ¿Cuál es el problema? De que estamos teniendo desunión en lo secundario. Y eso es lo que hoy día pretendo desarrollar. vale, vale, se viene bueno. Así que, bueno, saludo a Darling también, que se unió. El Andrés me dice, ¿cómo que Andrés Patú? La costumbre, le dije. La costumbre. Sí, de chico que yo le digo así. Como Sí, porque somos tantos seis, años, sí, desde años. que, ¿desde cuándo? Desde que nací prácticamente, por ahí. Nosotros lo conocemos, sí, nosotros lo conocemos a ustedes de chiquitito. Sí, cuando Así que juego esa con el edad no. Vicente con la Wii, Darwin y está saludando ahí, cuando dice, hola. cuando no se podía jugar, Vicente se ponía a llorar. Me acuerdo. No, Ay, ahora Vicente está más ya grande, sí. hasta cambió la voz, Sí, ¿ya? ¿cuántos años tiene más o menos? Va a cumplir 12 Vicente. 12 mía. Mira, Andrés dice, te, cam- te cambiamos. Maño, dice. Andrés, Sí, pues. gracias. Sí, Sí, nosotros los sí, conocimos desde muy chico, de muy chico. sí. Eh, Para los que no sepan, Cristian acá eh, tocaba piano, teclado, ¿cierto? teclado. Teclado. Entonces, Intentaba tocar teclado. bueno, pero no, salía bien igual, po. Hacía ruido con el teclado. Claro, no, salía bien, todo bien. ¿Y qué otro instrumento más? ¿Guitarra, no? La guitarra y el Sí, bajo, pero el bajo ahí, lo más básico del bajo, ¿no? claro. Es que igual Marcarlo en la. como que uno como cuando toca guitarra como que igual aprende a la vez a tocar bajo. Claro, A mí me pasó claro. eso. Yo hace no mucho aprendí a tocar guitarra y a la vez como que al uno saber solamente la nota de las cuerdas, ya uno como que puede callar más el bajo, entonces en ese Es sentido es más fácil, como dos por uno. justamente. Dice la Claro. Darling Chao, nos dice, Chao. no, Darling, no te vayas. A ver, ¿a quién más puedo invitar? ¿A quién me falta? Voy a invitar creo que no está el César, el Malías. Ahí lo invité para que se una. Dice, ahora no puedo porque solo tiene 9 dedos y medio. Ah, ¿por qué? ¿Qué Ah, pasó? no, porque yo tuve un accidente. No, A ver, este cuéntame. Andrés. No, tuve un accidente laboral, ya donde tuve la amputación Uh, de parte de mi dedo.
Por eso dice que, Ah, por eso Carmen. dice que no es Andrés. No hay caso con este Andrés. Claro. Andrés, Así que, el alma en la fiesta aquí. nada más la fiesta. Así que, Ya. Sí, bueno, no, mira, Andrés nos dice de que sigamos nomás, así que luego se van a ir añadiendo. Y bueno, los que están con nosotros, igual por favor que puedan ir invitando a gente también para que se unan acá y, no, y seamos más, para que más sean los que participen en esta conversación, en este tema, ¿ya? Así que por favor puedan poner la flechita ahí, ese que parece avioncito de papel, para invitar gente. Así que eso, ¿ya? Así que ahora sí, Cristian, todo tuyo. El... ya. Bueno, ahí van surgiendo algunas preguntas, pero el gran tema hoy día, ya que bueno analizarlo desde el punto de vista bíblico, reflexionar sobre el tema, porque hoy día hay una decisión que es una decisión política que nos ha dividido como iglesia. O sea, es interesante ver la noticia donde tanto de un partido como del otro hay una adhesión ya de parte del mundo evangélico. Entonces uno mira al apruebo, por ejemplo, y dice, los evangélicos estamos con el apruebo. Usted ve al rechazo y dice, los evangélicos están con el rechazo. Entonces en realidad se ve una iglesia dividida. ¿Ya? Y lo peor de todo, de que nos divide una decisión política. ¿Ya? Nos divide una decisión política y pensamos que Jesús pertenece inclusive a un partido político. Sí. ¿Ya? Y cuando en realidad Jesús no pertenece a un partido político. ¿Ya? De hecho, una de las críticas del Evangelio de Marcos es que la gente quería a Jesús como un caudillo político, proclamarlo Mesías, llevarlo, ¿cierto?, a derrotar al Imperio Romano y que él quedara, ¿cierto?, como el rey de Israel. Y Jesús siempre ¿Mm? se... ¿Qué? Porque Jesús va en otra lógica. La lógica de Jesús es que el cambio de la sociedad no viene a través de la política, sino que viene a través de la transformación interna del hombre. O sea, para Jesús los cambios de la sociedad no parten desde lo externo, parten desde lo interno, desde el corazón. Porque podemos hacer cambios políticos, crear leyes, inclusive un gobernante cristiano. Pero el problema no está, o un gobernante, ¿cierto?, que esté a favor de alguna de las cosas que nosotros estamos a favor. Pero en realidad nuestro socorro no viene desde un líder político, nuestro socorro no viene de un líder carismático, nuestro socorro no viene inclusive de los recursos económicos, nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, el gran problema que nosotros hemos interpretado, o sea, nosotros interpretamos o conocemos a Jesús a través de la historia, y nosotros interpretamos a Jesús. Por ejemplo, el del rechazo mira a Jesús como un maestro de moral, y los del apruebo miran a Jesús como un revolucionario político, como un revolucionario social, como un Che Guevara de la época. Claro. Entonces, ¿qué nos divide? Nos divide nuestra interpretación, nos divide nuestra hermenéutica. ¿Ya? Nos divide, para peor, nos divide una decisión política. Entonces hay un texto que Jesús dice, ya, y que de aquí desarrollé todo lo que voy a hablar ahora, en Juan capítulo 17, versículo 21, dice, que todos sean uno, como tu Padre estás en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, una de las evidencias para que el mundo crea es que la iglesia sea una. Unidad, no uniformidad, unidad. Porque al final, Elías, o lo que están viendo, hay cosas más importantes que esta decisión. Porque mira, es más fácil ir a la urna, marcar una rayita con una prueba o rechazo y olvidarse de todas las responsabilidades como cristianos que tenemos ante la sociedad. Mm. Entonces no está dividiendo la hermenéutica. Y ahora, otra cosa, no hay ningún sistema político que garantice la obediencia a Dios. Me explico. Si nos vamos al Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento, cuando estaban en teocracia, estaba Dios gobernando, y aún Dios gobernando, el pueblo se desvió. Después, cuando Dios gobernaba, es lo que se llama la judicatura, cuando habían jueces.
Y aún algunos jueces como Gedeón y otros más se desviaron y desviaron al pueblo. Después el pueblo vio a las otras naciones, ¿ya? Y quisieron monarquía. Después, aún en la monarquía, los reyes se desviaron, Roboam y de ahí para adelante, se dividió inclusive Israel, y en fin, después se terminó la monarquía. ¿Qué nos quiere presentar el relato bíblico en el Antiguo Testamento con estos hechos? De que no hay ningún sistema político que garantice la obediencia a Dios. Y en la historia se ha tratado de hacer eso. Constantino, siglo IV, trató de imponer el cristianismo, porque el cristianismo es una opción, no se impone. Es mediante la conversión, la transformación del hombre. Y esa es una experiencia individual del individuo, de la persona con Dios. Entonces Dios propone una transformación interna y que esa transformación interna genere cambio en la sociedad. El cambio para Jesús es de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Ese es el problema. Hoy día queremos cambiar a la sociedad desde leyes. Y mire, grandes avivamientos en la historia. Siglo XVIII, Conde Zinzendorf. Hubo un avivamiento. ¿Qué caracterizó ese avivamiento? Primero, generosidad. Dos, un gran sentido de unidad. Y tres, una dependencia absoluta de Dios. Entonces, cuando hablamos de dependencia absoluta, es una dependencia absoluta, donde nuestra confianza ni siquiera está en las riquezas, ni siquiera está en los recursos. Porque mira, yo sé que hay una frase muy conocida, y yo te la digo y tú me la vayas a responder al tiro. Nada ¿Ya? traemos a este mundo y nada nos llevaremos. Ah, perdón, sí, 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 Nada sí, traemos a este mundo y nada nos llevaremos. Pero hay así uno es. que alargó la frase y dice, nada traemos a este mundo y nada lo llevaremos, pero vivimos como si algo nos perteneciera. Mm, sí, verdad. O sea, vivimos como si algo nos perteneciera porque creemos que eso que nos pertenece lo vamos a llevar. Ajá. Y cuando hablamos de generosidad, hablamos también de no ser generoso en el ámbito económico, ser generoso también en el ámbito del tiempo. Generoso con el Mm, tiempo hacia nuestros hermanos, hacia las claro. personas que están sufriendo, hacia las personas que están enfermas, hacia la comunidad, que es la iglesia. Generosidad también con el tiempo. Entonces, hoy día hay cosas más importantes que el rechazo y el apruebo y hay dogmatismo en los dos lados. ¿Y qué es lo que no existe? No existe diálogo. Y la palabra, o sea, cuando Jesús ora, y ora, es lo que se llama la oración sacerdotal, cuando Jesús ora y ora por unidad, la voluntad de Dios es que seamos uno. Pero Ujú. la voluntad de Dios es cooperativa con la voluntad del hombre. Me explico. La voluntad de Dios es que seamos uno, pero tengo que hacer acciones para lograr esa unidad. Y esa unidad, como dije antes, va de la mano con la generosidad, va de la mano con el sentido de unidad, con el sentido de dependencia de Dios. Ser uno, que es la voluntad de Dios, es cooperativa con la voluntad del hombre. Un ejemplo práctico. ¿Dios quiere que nos congreguemos? Sí, Por supuesto. Pero Dios nos lleva en una nube a la iglesia o tengo que no, caminar. caminar, obvio. O sea, la voluntad de Dios es que me congregue, pero la voluntad del hombre es cooperativa con la voluntad de Dios, porque yo tengo que caminar a la iglesia. Lo mismo pasa con la unidad. La unidad tengo que dar ciertos pasos para lograr la unidad. Y si no hay generosidad, y generosidad en el amplio sentido de la palabra, generosidad, si hablamos de que somos una iglesia y sacamos los letreros, y sacamos los dogmatismos, y sacamos esas barreras que nos dividen, esas teologías que no nos dejan dar un abrazo, podemos lograr esa unidad. Pero ¿qué se necesita? Generosidad. Mm, Claro. ¿Y para qué se necesita la unidad? Como dice el texto, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces el mundo no cree en parte porque nos ve divididos.
claro. Entonces, yo creo que es importante la generosidad, yo creo que es importante el sentido de unidad, yo creo que es importante el sentido de dependencia de Dios. Y dependencia de Dios es decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero hay una muy buena traducción que dice, Jehová es mi pastor, nada extrañaré. Nada extrañaré porque nada me falta. Claro. Entonces, Mm, cuando hablamos de dependencia de Dios, hablamos de dependencia absoluta de Dios, entendiendo de que para Dios no hay sorpresa. Dios conoce nuestro futuro, nuestro presente, nuestro pasado. Entonces, si estamos en mm, las manos de Dios, estamos seguros. Entonces, es tan importante la unidad que según la oración sacerdotal eh, puede ser un impedimento para que el mundo no crea. mm. Sí, No pues. sé si tiene, no sé si tiene alguna pregunta o algo que aportar. Sí, algo que sí, quisiera contar algo, es que em, tú decías algo que a mí me ha, o sea, una de las cosas que dijiste fue algo del tiempo de como de dar más tiempo a los hermanos, ¿cierto? Entonces, hace no mucho yo entendí, Dios me hizo entender más que nada, que el amar, el amar a mis hermanos, no solamente significa como entregar mi apoyo hacia mi hermano, no solamente significa entregar mi cariño, etcétera, sino que también significa entregar mi tiempo. Y eso es lo Mm, que a veces muchos de nosotros nos cuesta quizá porque decimos, no, no tengo tiempo, estoy ocupado, no tengo tiempo para mi hermano, y Dios nos manda a despojarnos y amar. Y en el amor uno debe saber de que uno debe despojarse también de nuestro tiempo hacia nuestro prójimo. claro. Entonces, eso es algo que me había llamado la atención y, y eso más que nada, entonces es algo que uno igual tiene que aclarar porque a veces uno piensa de que ya yo cumplo solamente con ayudarlo en lo que necesite, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando esa persona necesita de nuestro tiempo? ¿Qué pasa cuando esa persona necesita, no sé, que nosotros estemos con esa persona, que le brindemos de nuestro tiempo para ayudarle en lo que necesite? Entonces, es algo Mm. igual que uno debe entender y aplicar también. Y ahí Andrés eh, Ah, ya. Sí, nos lo leí la explica. pregunta. Ya. Volviendo al tema que estábamos hablando y voy a también hablar de lo que tú dijiste ahora recién. Y también es Ujú, un tema importante, de que somos seres sociales. ¿Ya? claro. Y nos vamos a remontar al Génesis. Pero lo que dice Andrés es con respecto a que el obligar a una persona a votar rechazo o votar apruebo refleja un fracaso de parte de la Iglesia. ¿Un fracaso en qué sentido? De no ser capaces de transmitirle a los hermanos cuáles son los valores cristianos. Mm, Segundo, segundo, de que, bueno, yo soy pastor de una iglesia evangélica y me preguntaron a mí. Yo le dije, yo no voy a influir en ninguna decisión, porque es una decisión política libre y que si yo violo la conciencia de la persona, le digo, usted tiene que votar a prueba, cuando la hermana considera que es pecado votar a prueba y siente que tiene que votar rechazo, yo no puedo violar su conciencia. Es el mismo principio que ocupa Pablo. Pablo dice, bueno, yo sé que comer o no comer carne sacrificada a los ídolos no es malo, pero por causa de los hermanos más débiles yo nunca voy a comer carne, por la conciencia débil de mi hermano. Entonces yo no puedo violar la conciencia de mi hermano. Yo no le puedo decir apruebo cuando él considera que rechazo
el rechazo es la correcta y que apruebe es del diablo. O yo no le puedo claro, obligar al hermano a votar rechazo cuando él considera y evalúa libremente bajo su interpretación bíblica y de lo que él conoce. Porque ese es otro problema, de que nosotros nos sentimos responsables hasta tal extremo de prácticamente pasar como al martirio de la decisión política. Porque yo creo que nadie de los que está dentro de la iglesia es abogado y experto en leyes, ni menos de constitución. Nosotros votamos de acuerdo a lo que conocemos ya, y a lo que sabemos de lo poco y nada de leyes y de lo que se nos ha instruido, lo que hemos aprendido. Y bajo esa información nosotros tomamos una decisión. Y la decisión siempre, no creo que ningún cristiano tome una decisión pensando en lo peor para el país. Entonces toma una decisión pensando en el conocimiento que tiene. Ejemplo, porque la prueba puede ser un completo fracaso, como el rechazo puede ser un completo fracaso. No sé, ¿no? tengo idea, yo no soy Dios. Mm, Entonces, por ejemplo, hablando acerca de sentirse culpable, llega un minuto en que yo tengo que operar a mi madre y el médico me dice, si tú no operas a tu mamá, con el tiempo tu mamá se va a morir. Pero si tú la operas, se puede salvar, pero tiene el riesgo de morir en la operación. ¿Qué decisión tomo yo? La opero. La opero, la operan y en medio de la operación mi mamá se muere. ¿Soy responsable yo? No. no, ¿Sabía yo que se iba a morir mi mamá? Tomé la decisión en conciencia pensando lo mejor para mi madre, pero murió. No soy responsable. Es lo mismo con el tema de la prueba o rechazo. Tomo una claro, decisión en conciencia, considerando algunos principios cristianos, pensando en lo mejor para el país, ¿ya? Porque algunos dicen, bueno, la constitución, algunos dicen, es que hay que votar rechazo porque no nos van a dejar hacer más vigilias en la noche. Yo le digo, ¿sabes lo que le digo yo, Ismael? Genial, porque el pobre cristiano que vive al lado de la iglesia, que tiene que escuchar eh, la una batería, vigilia hasta ¿no? las 6 de la mañana y el pobre cristiano tiene que trabajar al otro día y tiene que alimentar a su familia. Bueno, ¿y por qué no hacen la vigilia de 2 de la tarde a 8 de la tarde? Claro, Si el cristianismo no se acaba si no hay vigilia. sí. Mm, Entonces, yo creo que la persona toma la decisión en conciencia, libremente, de acuerdo a lo que él ha aprendido desde la escritura y también de lo que se ha informado, que no somos expertos en leyes, ni menos conocemos el futuro. Por eso nuestra esperanza siempre está puesta no en un presidente cristiano, no en las decisiones políticas, nuestra esperanza y nuestra mirada y nuestro horizonte está puesto en Dios. Dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Mi socorro viene de un líder político? ¿Mi socorro viene de un presidente cristiano? ¿De un líder carismático? ¿De los poderes económicos? No. Viene mm, de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Mi dependencia está puesta en Dios. Entonces es necesario la unidad. Es necesario la unidad. Hoy día lamentablemente, hay una persona que estuvo en la franja del rechazo cristiano, de la Pintana. El pobre cristiano tuvo que irse a otro país por todas las amenazas que tuvo de parte del mundo cristiano. uh, Entonces nos está dividiendo y hay descalificaciones de un lado a otro. Yo tengo la mayor parte de las personas conocidas, yo no voy a decir que voy a votar, pero la mayor parte conocida que tengo yo, todas votan lo contrario a lo que voy a votar yo. Pero eso no me hace descalificarlo, eso no me hace mirarlo como un enemigo. ¿Por qué? Porque una decisión política no me puede dividir con mi hermano. Entonces, este es un tema que refleja el fracaso de la iglesia. mm, Por ejemplo, antiguamente la iglesia estuvo en contra del divorcio. Fracaso de la iglesia para poder potenciar a los matrimonios.
Entonces, a veces nuestra actitud o nuestra postura refleja el fracaso de la iglesia. Y cuando hablo de iglesia, de nosotros somos iglesia. Sí. Entonces, necesitamos generar diálogo, porque cuando nosotros abordamos el texto, cuando nosotros hacemos interpretación bíblica, bueno, ¿cuáles son las tensiones que tenemos? Fue escrito en un idioma que no es el nuestro, en una cultura que no es la nuestra, en un idioma que no es el nuestro, hace 2000 años atrás, geográficamente nos separa un océano. Cuando nosotros interpretamos el texto, siempre lo hacemos provisionalmente. Entonces, por ejemplo, algunos la actitud de Jesús la catalogan como un Che Guevara cuando Jesús va al templo y agarra todo a latigazo. ¿Ya? Y nosotros, es un Jesús revolucionario. No, es que Claro. hay que entender que el Evangelio, donde fue escrito ese episodio, fue escrito 40 años después de que Cristo murió y tiene una intencionalidad para enseñarle algo a la comunidad a la cual él está escribiendo. Y donde sale ese episodio es que sale primero la sanación de un cojo y un ciego y después Jesucristo agarra latigazo a todos. ¿Qué me está diciendo el texto? Que según la tradición judía religiosa, los cojos y ciegos no podían entrar al templo. Ni ninguno que tuviera una discapacidad física. El evangelista, el autor me está diciendo que Jesús llega a donde el cojo y ciego y lo acoge. Y el templo lo rechaza. Después va donde los cambistas, donde había muchas cosas irregulares que estaban en el templo. Y Jesús lo rechaza. Lo que el templo aprueba, Jesús lo rechaza. O sea, están esos dos textos, uno pegado al otro con una intencionalidad. Lo que lo que el templo rechaza, cojos y ciegos, Jesús los acoge. Y los comerciantes que el templo acoge, Jesús los rechaza. Le está demostrando su deshumanidad de no acoger a seres humanos por su discapacidad física, pero admitían a ladrones, cambistas y cuánta cosa hay dentro del templo. Es contradictorio, es deshumano. Que no dejen entrar a cojos y ciegos, pero sí dejen entrar a ladrones. Hay una crítica. Entonces, algunos han tomado ese texto para decir, pero cómo Jesús entró y echó todo, A volar. a volar, claro, y prácticamente era un Che Guevara de la época. Yo escuchaba a veces, Jesús era un comunista. Es porque, mire, es porque también no le han echado mano a la historia. Si cuando viene todo este tema de considerar el considerar la justicia social dentro del cristianismo, es la revolución industrial. Cuando surge el pensamiento marxista, ¿ya? Donde, claro, las condiciones eran precarias para el trabajador y creo que lo que decía la iglesia, no se preocupen, no hagan cambios sociales, no pidan mejoras salariales, total, hay un paraíso que nos espera el futuro. En ese contexto, Marx dice que la iglesia o la religión es opio del pueblo, o sea, adormece. Pero hoy día hay mejoras salariales, o sea, no digo que es excelente, pero hoy día pensamos y seguimos pensando que los cambios para la sociedad vienen desde afuera. Y no, viene desde lo interno, desde la transformación del hombre. De hecho, Jesús nunca criticó al Imperio Romano, criticó a los líderes de la religión, Sí. porque él consideraba que desde ahí se cambiaba la sociedad. Entonces, yo creo que es un momento en que nosotros todos, que somos parte de lo religioso, ya, y no estoy hablando de religioso en el sentido peyorativo de la palabra, sino en el sentido de que vivimos nuestra espiritualidad en comunidad, de evaluar cómo está nuestra unidad, cómo estamos presentando el Evangelio, cómo estamos presentando a Dios, ¿ya? Cómo estamos interpretando a Cristo, cómo estamos interpretando en el sentido de que, mire,
hoy día no hay tiempo para reflexionar acerca de Dios. La pregunta es, ¿no hemos vuelto expertos en lo que Dios ha dicho? Esto es lo que Dios ha dicho. Pero no es solamente volverse experto en lo que Dios ha dicho, sino en lo que Dios sigue diciendo hoy día. O sea, hay cosas más importantes. ¿Ya? O sea, vemos en la vida de Jesús un Jesús que está preocupado. Miren, si tú analizas la vida de Jesús en Marco, que en Marco nos presenta siempre un Jesús más humano, la preocupación de Jesús siempre fue la alimentación, las relaciones humanas y el compartir el pan. Mm. Sí, Si pues. tú te miras, tú me dijiste algo que es importante, que tú me dijiste el llegarle el tiempo a mi hermano, de darle más tiempo para poder ayudarlo. A nosotros se nos ha olvidado que somos seres sociales. Dios no quiere que estemos en un monasterio, que tengamos una vida monacal. Jesús fue tan social ya que se le dijo de que era un comilón y bebedor de vino, porque andaba de fiesta en fiesta. Sí, ¿Ya? ¿Y dónde radica el principio de que somos seres sociales? En el Génesis. Cuando Dios creó claro, al hombre, cuando Dios creó al hombre, sí. ¿cierto? Hay dos relatos de creación en el Génesis, capítulo 1 y capítulo 2. Pero en el capítulo 2 dice, y Dios creó al hombre, ¿cierto? Y dijo, vio al hombre que estaba triste, ¿ya? Y uno dice, bueno, ¿y cómo va a estar triste? Pero nosotros decimos, si Dios es suficiente para nosotros, ¿ya? Mm. Pero dice que el hombre estaba solo. Entonces, ¿por qué estaba solo? Claro, porque tenía los animales, y los animales eran inferior al hombre. Sí. Y tenían a Dios, y Dios era eternamente superior al hombre. Entonces, ¿qué necesitaba el hombre? A un igual, a una mujer. Mm. Entonces, la mujer representa la vida conyugal, pero también representa la primera relación social que tuvo el hombre. Y ahí se ve igual que Dios lo creó al hombre con una necesidad de sociabilidad, te podría decir. Por supuesto, por supuesto. Sí, Y la reflexión es esta. Si yo como ser humano miro a mi prójimo, y mi prójimo es todo aquel que necesita ayuda, ¿ya? Y digo todo aquel porque hoy día hacemos distinción inclusive de religión, ¿ya? Por ejemplo, decimos, no, yo no puedo hacer una actividad social con un católico, por ejemplo. claro. Mi pregunta es, cuando alguien de la cuadra de mi población se enferma, usted va y le anda preguntando, ¿sabe que esta persona está pasando necesidad, quedó sin trabajo su marido? Ayudémosla. Bueno, pero ¿de qué religión usted? No anda preguntando eso. Claro. Sino que hay una necesidad, o sea, hay una ayuda que es transversal, ya, tanto de católico, ya, porque hay una persona en necesidad. Entonces, cuando yo como ser humano veo al otro o inferior o superior, inferior, si yo veo a un ser humano, hombre, mujer, niño, adulto, anciano, inferior a mí, lo estoy representando como el Génesis, como los animales. Y si yo elevo al otro, ¿ya? Y lo miro como súper elevado, no lo miro como un igual, sino que lo miro elevado como una persona, prácticamente como un semidios, Mm. se vuelve a recrear el Génesis y el hombre sigue estando solo. So- Porque frente claro. suyo no ve a un igual, ve a un inferior o ve a un superior. Entonces, Mm. delante mío no hay un pastor, hay un igual. Ujú. No hay distinción. Claro. Entonces, ¿por Y qué? Porque una, Dios, una acotación respecto a eso, que es un tema, esa parte del tema es algo súper que hoy en día sobre todo se ve, de que muchos piensan de que, por ejemplo, los pastores o líderes son como por los súper, Saiyajin, claro, y de que ellos no pasan necesidad y algunos lo miran como superiores, pues. claro. Entonces,
Entonces, por ejemplo, al Papa, muchos ven al Papa así como un ser superior, inalcanzable, pero ahí es donde uno debe saber de que, hey, todos somos iguales, Dios no creó iguales, entonces eso es muy cierto, y ahí uno ve, o sea, cuando uno entiende de que somos iguales ante los demás, ahí uno recién quizás logra entender de que, hey, quizás también mi pastor igual pasa necesidad, también pasa conflictos, entonces ahí uno como que logra como bajar esa visión de alguien quizás que uno lo puede ver superior, pero era eso. Claro. Sí, es que es muy importante entender esto. ¿Por qué? Porque la lógica de Jesús siempre fue de que la iglesia fuera un conjunto de iguales, llamados por Dios para vivir en comunidad. Entonces, es importante entender este principio que parte desde el Génesis, no parte desde antes. Entonces, volvamos, ya lo analizamos de la forma social. Ahora analicémoslo desde el punto de vista del hombre y mujer como matrimonio. No tiene una persona inferior al lado del esposo, tiene un igual. Diferentes funciones, porque el hombre no puede tener hijos, Claro, pero en dignidad iguales. sí. Dignidad iguales. Entonces, hay hartas cosas que nosotros tenemos que ir, o sea, tenemos que ir reflexionándolas y formando un diálogo. Porque cuando hablamos, nosotros pensamos, cuando hablamos de la palabra apología, pensamos en ganar una discusión teológica bíblica. No, no, no. Si, la, si en esa discusión no se sacó ninguna conclusión y ninguno de los dos se beneficiaron, eso no sirve para nada. La apología sirve para formar un diálogo y llegar a una conclusión. Y si yo tengo un diálogo con un no cristiano, si la discusión la gané, pero no lo acerqué a Cristo, perdí la discusión. Porque la Mm, apología de mi fe tiene que ser acercarlo a Cristo, no ganarle la batalla de palabras. sí. Entonces, en el diálogo dentro de las comunidades de fe, también tiene que existir esa capacidad, y a nosotros nos alarma, pero esto es parte de las primeras comunidades. Nosotros decimos, no, pero hay una canción, sobre todo los que pertenecemos más a la iglesia pentecostal, hay una canción que dice, ojalá volviéramos a la iglesia primera, donde todo era paz. Yo no sé si desconocemos la historia, pero en realidad la, 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 había eh, muchas maneras distintas de pensar con respecto a inclusive a la teología, porque algunos pensaban, por ejemplo, que Cristo iba a venir a Jerusalén, lo que era la iglesia de Jerusalén, estaba la iglesia de Antioquía y estaba la iglesia de Pablo. Entonces habían Mm, diferencias, inclusive teológicas. Ya, inclusive cuando Pablo en el libro de los Gálatas le dice los mutiladores de la fe, está hablando de la iglesia de Jerusalén. Ya, que es un conflicto que lo habla el libro, lo de hecho creo que en el capítulo 13 o 12, la mitad del libro, que habla de los judíos que querían circuncidar a los gentiles. Entonces, Pedro discutió con Pablo. sí, ¿Ya? también. Entonces, hoy día, volviendo al tema, eh, nos vemos tan divididos por una decisión política, nos vemos tan divididos por una situación que no sabemos si va a traer un resultado positivo o negativo porque no somos dioses, donde nos hace falta generosidad, donde nos hace falta sentido de unidad, donde nos falta dependencia absoluta de Dios. Y como dije anteriormente, mira, hay una parábola que me gusta mucho y que refleja lo que yo estoy diciendo yo ahora con respecto a la dependencia absoluta de Dios. ¿Ya? Cuando el mayordomo infiel, donde primera vez que Jesucristo alaba a un sinvergüenza. Dice, ojalá sean como este mayordomo, infiel. ¿Qué hizo el mayordomo infiel? El mayordomo infiel dijo, bueno, se me va a quitar la mayordomía, voy a ir donde los acreedores de mi amo, si me den 100, denme 80, si me den 80, denme 60, y así fue, cobrándole menos a cada uno. Hay algo que entendió ese mayordomo que hoy día no hemos entendido nosotros, para poder dar respuesta a la pregunta o al punto de dependencia absoluta de Dios. Lo que entendió el mayordomo infiel, de que todo lo que tenía no era de él, era de su amo.
mm, Entonces dijo, me van a quitar la mayordomía, entonces voy, como no, esto no es mío. Entonces hoy día creemos, vivimos, como dice esta frase, vivimos y decimos prácticamente como un rezo, ¿eh? Nada traemos a este mundo, nada nos llevaremos, pero vivimos como si algo nos perteneciese. sí, Y lo otro, ¿ya? A veces nos consume, hoy día que vivimos en una sociedad consumista, ¿ya? El que consume más es el que va ganando. Una sociedad tan consumista como dice el sociólogo Sigmund Bauman, una sociedad líquida de consumo, ¿ya? Entonces hoy día trabajamos para consumir y no le damos tiempo a la espiritualidad. Entonces, dijo un Pepe Mujica, ¿ya? No soy inclinado a su partido político, sino que me gustó su frase. Él dice, yo no hago una apología, dice, de la pobreza, hago una apología de la sobriedad. Y él dice, cuando uno va a comprar algo a sus hijos, no lo compra con dinero, lo compra con tiempo, porque dedicó mucho tiempo para poder tener ese dinero. mm, Porque hoy día se vive para trabajar y no se trabaja para vivir. Entonces hoy día no dedicamos tiempo, por ejemplo, a la familia, no dedicamos tiempo a los hermanos. Hoy día no hay tiempo para la espiritualidad, no hay tiempo para la iglesia, no hay tiempo para orar, no hay tiempo para la Biblia. La pregunta es, ¿quién nos robó ese tiempo? O sea, tenemos mm, tiempo de muchas cosas, pero no para la espiritualidad. No para vivir mi fe en comunidad con los hermanos. No para escuchar un mensaje. No para estar con los hermanos en una convivencia social. O sea, hacer iglesias también es sentarse con los hermanos y tomarse un café y un pan con mantequilla. Eso es iglesia, compartir. mm, Entonces, hoy día, yo no sé, yo soy medio pesimista, porque a veces tenemos una frase muy evangélica, Chile será para Cristo. Bueno, con esta falta de generosidad, con esta falta de sentido de unidad, con esta falta de dependencia absoluta de Dios, me es muy difícil. Entonces tenemos que, como dice Romanos, cambiar nuestra forma de pensar, renovar nuestra manera de pensar. mm. No sé si hay alguna, los hermanos, alguna... Sí. ¿Alguna pregunta que tengan? Se La unió verdad que se unió un profesor del Instituto Bíblico, el hermano Rudy sí. Fuente, él es profesor del Ah, instituto, también es saludos mi para él profesor. entonces. Bueno, hermano Rudy, Mira, la Fran nos dice Romanos 12 es 1 y 2. claro, cambiar También, nuestra forma de pensar. sí. Entonces, mire, es tan importante. Nuestra Carolina, un saludo a Carolina. Es tan importante la generosidad, oye, Ismael, que Sí. la historia nos dice de que en la época, en el siglo tercero, creo, tercero segundo, existió lo que se llamaba la peste antonina. ¿Ya? Y esta peste antonina hizo que los paganos abandonaran a sus familias para no contagiarse. O sea, una, un acto totalmente deshumano. ¿Ya? ¿Quién Claro, dejaría a su familia? Entonces, ahí fue, en ese periodo fue donde más, eh, o sea, ganó muchos pasos el cristianismo. Porque el cristiano, ya, la frase es, ¿cómo el cristianismo venció al paganismo a través del amor al prójimo? Porque a diferencia del pagano, el cristiano de los primeros siglos atendieron a todas aquellas personas que están enfermos, familiares y no familiares. Inclusive hay registro histórico de algunos historiadores romanos, ¿ya? Que mencionan esta actitud de los cristianos de generosidad. Entonces, a través de la historia hemos visto cómo esta actitud tan importante ha hecho cierto florecer el cristianismo. Pero hoy día estamos tan alejados porque una de las cosas que ha caracterizado a la iglesia, Ismael, es las ansias de poder. sí, es verdad. Lamentablemente sí. Lamentablemente. Y lamentablemente se nos ha olvidado que la vida cristiana es servicio. Mm,
igual como cuando Jesús dijo, el que quiera ser primero, tiene que se- servir a los demás, estar como, entre comillas, en último lugar, por así decirlo. Claro. Claro, y hoy día tenía un estudio bíblico con los hermanos y hay un relato de Marcos donde Jesús los manda a los discípulos de dos en dos a predicar, pero después le dicen no lleven alforja, pan, o sea, lo que le está diciendo de que fueran objeto de la generosidad de la gente, que aprendieran de la generosidad, Mm, ¿ya? Y no los mandó a predicar, no los mandó a enseñar ni ungir, nada, pero ellos llegaron diciendo, eh, predicamos, ungimos con aceite, en fin, ¿ya? Y después viene el relato, y Jesús dice que Jesús cuando le contaron eso, Jesús lo llevó aparte y lo llevó a un lugar especial. Y después de eso viene el relato de la multiplicación, de la alimentación de los 5.000. Y en ese relato se ve la evidencia de que fue un fracaso la misión de los 12. Porque los discípulos quedaron anonadados con el poder. Y cuando Jesús les dice, bueno, no tienen que comer, denle ustedes que comer. Entonces los sí, discípulos dijeron, pero ¿cómo le vamos a dar de comer a tanta gente? No entendieron la misión. Fue un fracaso, porque lo que le estaba diciendo el Señor Jesús ahí era que aprendieran de la generosidad. ¿Por qué? Porque el cristianismo, el evangelio, el reino de Dios es servicio. Pero ellos quedaron anonadados con el poder, echaban fuera demonios, y ya la gente claro, ya había quitado la mirada de Jesús y estaba ya poniendo su mirada en los apóstoles. Y Jesús tiene que volverlo a llamar a terreno, le dice, ustedes no han entendido, de hecho Marco es muy duro, le dice, ustedes no entienden nada, le dice a los discípulos, porque la vida cristiana es servicio, la vida cristiana es servicio. Creo que, ¿cómo vamos con el sí, tiempo? no, sí, es que, claro, Instagram nos da como una hora, más o menos. Entonces yo creo Ya. que unos minutitos más, yo creo que, no sé, 2 minutos Ah, ya. podríamos estar. Entonces, para ya ir a la concluyendo digamos, Ya, para ir concluyendo, bueno, doy gracias a Dios por este espacio que tienen ustedes de conversación, de conversatorio, y que, bueno, la escritura nos hace un llamado a la unidad para que el mundo pueda creer, pero hoy día pareciera que nos vemos más divididos que nunca. Así que, bueno, hoy día, a través de la historia y de la escritura, nos ha enseñado de que la generosidad, el sentido de unidad y la dependencia absoluta de Dios son vitales para qué, para que el mundo crezca y son pasos para la unidad, porque la unidad es algo que Dios oró, que es la voluntad de Dios, pero la voluntad del hombre es cooperativa con la voluntad de Dios. Así que eso, eso. Mimi, muchas gracias por la invitación y, No, y gracias, estamos gracias a ti, Cristian. para seguir. Gracias entonces por este excelente tema igual, que estuvo buenísimo. Es relacionado con lo que se vive hoy en día sobre todo, así que súper bien en ese sentido. Así que dice aquí Andrés, hoy tendremos una próxima patota con nuestro pastor Cristian. Patita Patita, dice. patita, Así que, sí. así que eso, bueno, gracias entonces Cristian por tu tiempo y gracias a los que igual nos vieron, nos están viendo también. Gracias por quedarse con nosotros. Así que eso solamente, recordar, el sábado tenemos reunión de jóvenes a las 6 de la tarde por Zoom. Así que la idea de la contraseña la dejamos en la historia de Instagram, así que para que estén atentos estos días ya. Son todos bienvenidos, no hacemos ninguna restricción ni nada. Como aquí se nos decía, tenemos que ser todos uno, ya. Así que amarnos, aceptarnos. Así que eso. Y bueno, eso es más que nada. Así que gracias, gracias, gracias a todos ustedes. Y el sábado, bueno, nos estaremos viendo con los que se conectan con nosotros. Así que eso más que nada. Así es. Un saludo a Caro también, que igual nos comenta ahí. Dice que rico verte, Cristian, que te utilice de gran manera. Así que eso solamente. Nada más que decir. ¿Cómo Nada más sí? que decir. Muy agradecido nomás por la invitación. Vale. Entonces, eso, chicos, chicas, así que nos estamos viendo ya. La otra semana igual, ustedes saben, los martes tenemos a las 8 nuestro live de oración,
donde oramos por ustedes. Así que eso, y los miércoles, bueno, a las 9 como hoy, donde tenemos este tiempo de reflexión, a veces hay dinámicas, así que es súper bueno los miércoles, así que están todos invitados, ¿ya? Así que un saludo y nos estamos viendo ya el sábado o la próxima semana. Nos vemos, bendiciones. Chao, que estén muy bien. Chao.